Hola a todos, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a hablar sobre la resolución de triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas. Comencemos a trabajar este tema con algunos ejemplos. En el caso del ejemplo número 1, se nos pide, en base al triángulo que ustedes pueden ver debajo, calcular el valor del ángulo alfa. Ahora bien, si nosotros queremos averiguar el ángulo alfa, nos ubicaremos en el mismo. Pero antes de esto, debemos identificar dónde en el triángulo rectángulo, cuyo ángulo recto se encuentra en este lugar a pesar de no estar marcado, se encuentra la hipotenusa. Debido a que el ángulo recto se encuentra en este lugar, nosotros sabemos que si observamos directamente en forma diagonal al mismo, nos encontraremos con el lado que recibe el nombre de hipotenusa, que en este caso es el lado que mide 10 centímetros. Luego, retornando al ángulo alfa, el cual se nos pide encontrar, nosotros deberemos reconocer cuál cateto es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. En este caso, el cateto que recibe el nombre de cateto opuesto es quien está enfrentado al lado, al ángulo alfa, y en este caso es el lado que desconocemos. Luego, entonces, el otro cateto que forma al ángulo alfa, que en este caso es el cateto que mide 6 centímetros, será el cateto que recibirá el nombre de cateto adyacente. En esta página ustedes ya pueden ver nuevamente el dibujo, así como también los datos e incógnita. Como incógnita tenemos al ángulo alfa y como datos tenemos a la hipotenusa que mide 10 centímetros, identificada a partir del ángulo recto, y al cateto adyacente que mide 6 centímetros. De las tres razones trigonométricas que nosotros tenemos disponibles, que son el seno, el coseno y la tangente, ahora debemos seleccionar cuál de ellas es la que utilizaremos para encontrar la medida del ángulo alfa. En el caso de la razón trigonométrica seno, nosotros desconocemos el valor del ángulo y también desconocemos el valor del cateto opuesto, por lo tanto no podemos utilizar esta razón trigonométrica. De manera similar ocurre con la razón trigonométrica tangente, en la cual no conocemos al ángulo y tampoco nuevamente conocemos al cateto opuesto. Es por ello que utilizaremos a la razón trigonométrica coseno, en la cual, si bien nosotros desconocemos la medida del ángulo alfa, conocemos la medida del cateto adyacente y de la hipotenusa. Acá en la parte superior de la pantalla pueden ver que nuevamente copié la razón trigonométrica coseno y debajo copié a los datos que tenemos en la figura. Debajo pueden ver que ya sustituí al cateto adyacente y a la hipotenusa por sus respectivas medidas. Una vez hecho esto, ya la cuenta queda planteada y debe ser resuelta. Para trasladar al coseno al otro miembro de la igualdad, debemos recordar que se traslada como arco coseno. Y entre paréntesis yo escribí 6 dividido 10, que es otra manera de escribir a la fracción 6 décimos. Para resolver la cuenta, debemos recordar lo trabajado en otro video, en el cual se nos indica que primero debemos apretar la tecla Shift, luego debemos apretar la tecla coseno y a continuación debemos a continuación debemos ingresar el resultado de la división, que en este caso es de 0,6. Para finalizar, debemos apretar las teclas Shift y luego la tecla correspondiente a grados, minutos y segundos, y de esa manera vamos a obtener el resultado que observamos aquí debajo. Veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, a diferencia del primer ejemplo, se nos pide encontrar la medida de un lado. En este caso particular, se nos pide encontrar la medida del lado que recibe el nombre A. Ahora bien,
Nuevamente yo identifico que en esta figura el ángulo de 90 grados, es decir, el ángulo recto, se encuentra aquí y por ende en diagonal a él, es decir, en esta posición tendremos a la hipotenusa que en este caso particular recibe el nombre de B. Como el ejercicio nos da como dato un ángulo, nosotros vamos a aprovecharlo y nos vamos a ubicar en él, es decir, nos vamos a ubicar en esta posición y vamos a aprovechar esto para identificar tanto al cateto opuesto como al cateto adyacente. En este caso, el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 30 grados es el lado A, por lo tanto este recibirá el nombre de cateto opuesto y el lado que mide 15 centímetros recibirá el nombre de cateto adyacente. En esta página ustedes pueden ver nuevamente el dibujo y los datos y la incógnita que nos plantea el ejercicio. Nosotros conocemos que el ángulo mide 30 grados, en este caso yo le di el nombre de alfa. Queremos averiguar lo que mide el lado A, que en este caso recibe el nombre de cateto opuesto, y conocemos la medida del cateto adyacente, que es de 15 centímetros. Nuevamente, debo seleccionar cuál de las tres razones trigonométricas que tengo a mi disposición es la que debo utilizar para encontrar la medida del lado A. En el caso de la razón trigonométrica seno, si bien conozco que el ángulo mide 30 grados, desconozco tanto al cateto opuesto como a la hipotenusa. De manera similar ocurre con la razón trigonométrica coseno, ya que si bien conozco al ángulo y conozco al cateto adyacente y podríamos encontrar a la hipotenusa, esto no es conveniente ya que el ejercicio no nos pide que nosotros encontremos la hipotenusa. Por último, en este caso yo me voy a quedar con la razón trigonométrica tangente, ya que conozco al ángulo que mide 30 grados, desconozco la medida del cateto opuesto, que es justamente lo que el ejercicio me pide encontrar, y conozco la medida del cateto adyacente, que es de 15 centímetros. Ahora pueden observar que yo copié únicamente a la razón trigonométrica tangente, debajo copié los datos y por último aquí debajo yo reemplacé tanto al ángulo por su medida como al cateto adyacente por su medida. Para encontrar lo que mide el cateto opuesto, debo realizar el siguiente despeje, ya que el cateto opuesto es nuestra incógnita y debemos despejarlo, entonces el número 15 que se encuentra dividiendo pasará al otro miembro de la igualdad multiplicando como indica la flecha y como podemos ver ya escrito en el renglón que se encuentra debajo. Una vez hecho esto, nosotros debemos ingresar la cuenta tal cual la vemos en la pantalla en la calculadora. Es decir, debemos escribir 15 por tangente de 30 grados, obteniendo de esta manera el resultado que en este caso es 8,66. Veamos ahora un tercer y último ejemplo. En este caso se nos pide calcular la medida del lado B. Si ustedes observan, el dibujo es el mismo dibujo que se encontraba en el ejemplo 2. Simplemente en este caso se nos pide encontrar el lado que recibe el nombre de B. Nuevamente me voy a ubicar en el ángulo de 30 grados para identificar a los catetos, pero antes me voy a ubicar en el ángulo recto, es decir, en el ángulo de 90 grados para identificar a la hipotenusa, que en este caso es el lado B. Al igual que en el ejemplo anterior, una vez ubicados en el ángulo de 30 grados, yo reconozco que el lado que se encuentra frente a este ángulo es el lado A y será este el que reciba el nombre de cateto opuesto y por último será el lado que mide 15 centímetros quien reciba el nombre de cateto adyacente. Aquí ustedes pueden observar que tengo nuevamente el dibujo y copié a su derecha tanto a los datos que me dio el ejercicio como a la incógnita, que en este caso es la hipotenusa. De las tres razones trigonométricas que nosotros tenemos disponibles,
En este caso voy a utilizar la razón trigonométrica coseno, ya que conozco la medida del ángulo, que mide 30 grados, conozco lo que mide el cateto adyacente, que mide 15 centímetros, y desconozco la medida de la hipotenusa, que es justamente lo que el ejercicio me pregunta. A continuación podemos ver que únicamente copié la razón trigonométrica coseno y debajo tanto los datos como la incógnita, para, en última instancia, reemplazar al ángulo por la medida que le corresponde, que en este caso es 30 grados, y al cateto adyacente por la medida que le corresponde, que es de 15 centímetros. Por último, para resolver este cálculo, ya que nuestra incógnita se encuentra dividiendo, la misma pasará multiplicando y el coseno de 30 que quedará multiplicando a la hipotenusa pasará dividiendo como indica en pantalla esta doble flecha. Una vez hecho esto, nos quedará que la hipotenusa será igual a la división entre 15 y el coseno de 30 grados. Cuenta que nosotros debemos escribir en la calculadora tal cual la observamos en pantalla, es decir, 15 dividido coseno de 30 grados. De esta manera nosotros encontraremos el resultado, o mejor dicho, el valor de la hipotenusa, que en este caso es de 17,32. Bueno chicos, espero que este video les resulte útil. Nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.